buenas amigos y amigas del canal. Hoy vamos a hablar de una marca que seguramente muchos de ustedes conocen por nombre, pero quizá no todos sepan la historia tan increíble que tiene detrás. Estoy hablando de MG Motors. Sí, esa marca que hoy vemos en concesionarios de Latinoamérica, Europa o incluso en Asia, ofreciendo SUVs modernos y autos eléctricos, pero que en sus orígenes fue un verdadero ícono británico del automovilismo deportivo. En este video vamos a recorrer juntos cómo nació MG, cómo pasó de fabricar pequeños deportivos que enamoraban a todo el mundo, a enfrentar crisis enormes, desaparecer casi por completo y finalmente renacer, pero esta vez bajo el mando de un gigante automotriz chino. Y lo más interesante, vamos a entender cómo esa transformación la llevó a ser hoy una de las marcas que más fuerte está apostando por la movilidad eléctrica e híbrida. Así que quédense porque lo que viene es un viaje apasionante. La historia de MG arranca en la década de 1920, en pleno Reino Unido. Imaginen la época. Inglaterra vivía el auge de la cultura automotriz, con marcas como Bentley, Rolls-Royce y Austin marcando presencia. En ese contexto aparece un joven llamado Cecil Kimber, un apasionado por los autos que trabajaba para un concesionario llamado Morris Garage. Y atención acá, porque de ese nombre, Morris Garage, saldrían justamente las siglas que dieron origen a la marca, MG. Kimber tenía una idea muy clara: agarrar los autos comunes de la época, fabricados por Morris, y transformarlos en versiones deportivas, más ligeras, más rápidas y con un estilo propio. Básicamente, hacerlos más divertidos de manejar. Y así fue como, en 1924 nace oficialmente el primer MG. No era todavía un auto completamente diseñado desde cero, sino más bien una versión especial del Morris Oxford, pero con carrocería más baja, detalles deportivos y un look diferente. A ese modelo se lo conoció como MG14/28 Super Sports. Lo que tal vez Kimber no imaginaba en ese momento es que acababa de plantar la semilla de una de las marcas deportivas más queridas del mundo, porque los MG rápidamente se ganaron fama de ser autos accesibles, divertidos y con una identidad británica muy marcada. Durante los años 30, MG empezó a crecer, lanzando varios modelos que hoy son verdaderas piezas de colección, como los MGK3 Magnet, que incluso llegaron a competir en carreras internacionales, y no solo competir, sino también ganar. Sí, MG ya desde el inicio tenía ADN deportivo, y lo demostraba en las pistas. En esos primeros años, la marca se asoció fuertemente con la idea de pequeños deportivos para todos, un concepto que más adelante se volvería su sello distintivo. Eran autos que no buscaban lujo ni sofisticación extrema, sino transmitir la experiencia pura de conducir. Y eso, en plena era del automovilismo naciente, era oro puro. Después de esos primeros años, llegó un momento en el que MG se consolidó como algo mucho más que un simple taller de modificaciones. La marca ya tenía identidad propia, y lo que venía era su gran salto a la fama internacional, la que muchos consideran su edad dorada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada, pero al mismo tiempo había una enorme necesidad de reconstruir y volver a disfrutar de la vida. En ese contexto, los autos deportivos pequeños y accesibles se convirtieron en un símbolo de libertad, juventud y optimismo. Y adivinen qué marca estaba lista para ofrecer exactamente eso. MG. Los ingenieros de MG sabían que el mundo necesitaba autos que fueran divertidos, confiables y relativamente económicos. No lujosos ni gigantes, sino simples, bonitos y con espíritu deportivo. Y lo lograron con creces.
El modelo que marcó ese punto de inflexión fue el MGTC, lanzado en 1945, justo después de la guerra. Este auto fue un auténtico éxito, especialmente en Estados Unidos, donde los soldados que habían estado en Europa se habían enamorado de los Roadsters británicos y querían llevarse uno a casa. El TC tenía un diseño clásico, muy al estilo inglés, pero lo mejor era la experiencia de conducción. Techo bajo, volante grande, caja manual, motor sencillo pero ágil. Era la fórmula perfecta para disfrutar del manejo, sin más complicaciones. De hecho, muchos historiadores dicen que el TC fue uno de los autos que sembró la pasión por los deportivos europeos en Estados Unidos y abrió la puerta para que el mercado americano mirara con otros ojos a las marcas británicas. El TC fue solo el inicio. En los años 50, MG siguió renovando su gama con modelos como el TD y el TF, que modernizaron el diseño y mejoraron la mecánica, pero siempre manteniendo esa esencia de roadster divertido. Y luego llegaría uno de los grandes hitos, el MGA, lanzado en 1955. Este auto representó un cambio total en la estética de MG. Líneas mucho más modernas, carrocería más aerodinámica y un diseño que rompía con el estilo clásico de los roadsters anteriores. El MGA no solo fue un éxito de ventas, sino que también consolidó a MG como la marca británica de deportivos accesibles por excelencia. Para muchos es el MG más bonito de la historia. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen su favorito, déjenlo en los comentarios, porque seguro habrá debate ahí abajo. Pero MG no solo brillaba en las calles, también lo hacía en las pistas. Con modelos como el MG AX 181, la marca llegó a romper récords de velocidad en las salinas de Bonneville, con nada más y nada menos que Stirling Moss, una leyenda del automovilismo al volante. Esto reforzó esa imagen de marca deportiva con espíritu competitivo que no se conformaba solo con vender autos bonitos. También quería demostrar que podían ser rápidos. Y claro, a nivel cultural, los MG se convirtieron en símbolos de juventud y rebeldía. Si hoy pensamos en los años 50 y 60 en Inglaterra o Estados Unidos, es casi imposible no imaginar a un MG descapotable recorriendo caminos rurales o calles costeras. Eran accesibles, sí, pero al mismo tiempo aspiracionales. Representaban estilo, libertad y diversión. En pocas palabras, el sueño de muchos jóvenes de esa época. Con los años 60, MG ya estaba en su punto más alto de popularidad. Vendía decenas de miles de unidades. Era amado en Estados Unidos, en Europa y hasta en Australia. Y sus modelos estaban en postales, películas y revistas. Pero como suele pasar en la industria automotriz, lo que viene después de una cima suele ser un periodo complicado. Y eso fue exactamente lo que le pasó a MG a partir de los años 70. Ya vimos cómo MG vivió una época dorada en los años 50 y 60. Pero como en toda buena historia de autos, las cosas no siempre son lineales. Lo que vino después fueron décadas de crisis, fusiones y cambios que pusieron en duda la supervivencia de la marca. En los años 70, la industria automotriz global cambió radicalmente. Por un lado, la crisis del petróleo de 1973 encareció los combustibles y obligó a los fabricantes a repensar sus diseños. Por otro lado, en Estados Unidos, que era el principal mercado de MG, empezaron a aparecer nuevas normativas de seguridad y emisiones mucho más estrictas. Esto significó que los pequeños roadsters británicos, que habían sido la joya de la marca, ya no encajaban tan fácilmente en ese mercado. MG intentó adaptarse, pero los costos subieron, la rentabilidad bajó y la competencia de marcas japonesas como Datsun o Toyota empezó a hacerse sentir con mucha fuerza. Uno de los modelos más icónicos de este periodo fue el MGB, lanzado en 1962 y producido hasta 1980. El MGB fue un éxito en ventas y se convirtió en el roadster británico más popular de la historia. Pero con el tiempo empezó a envejecer. Su diseño ya no resultaba tan moderno y las versiones adaptadas para cumplir las normativas de Estados Unidos perdieron parte del encanto original. Cuando en 1980 se dejó de fabricar el MGB,
Fue como el final simbólico de una era. Los amantes de la marca sintieron que MG había perdido su esencia y que ya no quedaba claro hacia dónde iba a dirigirse. A nivel corporativo, la cosa estaba igual de complicada. MG había quedado bajo el paraguas de British Leyland, un conglomerado británico que también tenía marcas como Austin, Rover y Jaguar. El problema es que British Leyland estaba plagada de problemas financieros, huelgas y una gestión desordenada. Durante esos años, MG pasó a ser básicamente un nombre dentro de un enorme grupo en crisis. Ya no era esa marca independiente con espíritu deportivo, sino una etiqueta que se usaba de vez en cuando en algún modelo. Por ejemplo, en los años 80 y 90 aparecieron autos como el MG Metro, el MG Maestro y el MG Montego. Eran hatchbacks y sedanes derivados de modelos Austin y Rover, a los que les daban un poco más de potencia y detalles deportivos para justificar el logo MG en el frente. ¿Eran malos autos? No necesariamente, pero no tenían nada que ver con la esencia de los roadsters que habían hecho famosa a la marca. Y eso, para los fanáticos, fue un golpe duro. Sin embargo, no todo fue malo. A mediados de los 90, hubo un pequeño rayo de esperanza: el lanzamiento del MG-F en 1995. Este era un roadster moderno, de motor central, con un diseño atractivo y que buscaba recuperar la tradición de los descapotables deportivos. El MG-F tuvo cierto éxito en Europa y fue visto como un renacimiento de la marca. Era un auto divertido, que devolvía un poco de la magia de los viejos tiempos. Pero lamentablemente llegó en un contexto complicado, porque la situación financiera del grupo Rover seguía siendo muy frágil. Finalmente, a fines de los 90 y principios de los 2000, Rover, que en ese momento controlaba a MG, entró en una crisis terminal. Cambió de dueños varias veces. Primero BMW, luego un consorcio británico, pero ninguno pudo salvarla de la quiebra. Cuando en 2005 Rover colapsa definitivamente, MG quedó a la deriva. Muchos pensaban que ese era el final de la marca, que ya no había lugar en el mundo para esos pequeños deportivos británicos que alguna vez habían sido tan populares. Pero, como veremos en el próximo bloque, lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de una nueva etapa, inesperada y muy diferente. Porque MG iba a resurgir, pero esta vez desde el otro lado del mundo, China. En el bloque anterior vimos cómo MG pasó por décadas complicadas, hasta llegar a un punto en el que parecía destinada a desaparecer junto con Rover. Pero acá es donde la historia da un giro inesperado, porque la marca encontró un nuevo hogar a miles de kilómetros de su tierra natal. En 2005, el grupo Rover finalmente colapsó. Fue un momento muy duro para la industria británica. Miles de empleados quedaron sin trabajo y varias marcas históricas entraron en la incertidumbre. Pero en medio de ese caos apareció un comprador inesperado: SAIC Motor Corporation, una de las automotrices más grandes de China. SAIC decidió adquirir los derechos de producción y parte de la herencia de Rover, y dentro de ese paquete estaba nada más y nada menos que la marca MG. Para muchos fue un shock. ¿Cómo una marca británica tan tradicional iba a terminar en manos chinas? Pero lo cierto es que esta jugada salvó a MG de la extinción total. SAIC tomó una decisión estratégica: trasladar la mayor parte de la producción a China, pero mantener un centro de diseño e ingeniería en Inglaterra, en la histórica planta de Longbridge, Birmingham. Esto fue clave porque le dio un aire de continuidad a la marca. Sí, los autos ahora se fabricarían en China, pero seguían teniendo un poco de ese toque británico en el diseño y en la concepción. Los primeros MG de esta nueva era no eran deportivos puros como en los viejos tiempos, sino más bien autos de volumen, sedanes y hatchbacks. Modelos como el MG6 o el MG3 buscaban conquistar a un público joven, ofreciendo buen equipamiento a precios competitivos. No eran autos para coleccionistas ni para puristas, sino para un mercado más amplio. Y eso tenía sentido. SAIC quería que MG dejara de ser un nombre nostálgico para convertirse en una marca global, capaz de competir en diferentes segmentos. Durante la década de 2010, MG empezó a expandirse de a poco fuera de China. Primero en mercados emergentes como Tailandia, India o algunos países de Medio Oriente.
Y después, poco a poco, volvió a entrar en Europa y Latinoamérica. En países como Chile, Argentina o México, MG reapareció ofreciendo SUVs modernos como el MG CDS o el MG HS, que tuvieron muy buena aceptación porque combinaban diseño atractivo, buen nivel de tecnología y, sobre todo, precios competitivos frente a rivales más establecidos. Claro, había un desafío enorme. ¿Cómo convencer al público de que MG seguía siendo una marca confiable cuando ahora venía de China y no de Inglaterra? La respuesta fue apostar fuerte por el diseño, la tecnología y la relación precio-producto. Además, SAIC entendió que el verdadero futuro de la industria no estaba en seguir fabricando sedanes de combustión tradicionales, sino en liderar la transición hacia los autos eléctricos e híbridos. Y ahí es donde MG iba a sorprender a todos. Después de sobrevivir décadas de crisis y de un cambio radical de dueño, MG ya no era solo un recuerdo nostálgico. Ahora, bajo SAIC Motor, tenía una misión clara: convertirse en una marca global, moderna y eléctrica, sin perder el toque británico que la hizo famosa. Desde 2016, MG inició un proceso de transformación hacia la movilidad eléctrica. Había varias razones para esto: políticas y mercado en China. El país impulsaba fuertemente los EVs, con incentivos fiscales y regulación que favorecía a los autos eléctricos. Demanda internacional. Europa, Reino Unido y otros mercados buscaban autos eléctricos accesibles, con buen diseño y tecnología. Aprovechar el heritage británico. Los nuevos EVs podían promocionarse como autos con historia británica, pero modernos y sostenibles. El resultado fue una estrategia que combinaba diseño europeo y producción eficiente en China. Entre los primeros ever de MG destacan MG ZTC EV 2019, un SUV compacto, práctico y eléctrico, pensado para el mercado europeo. Fue uno de los primeros EV accesibles que combinaba autonomía decente, conectividad y precio competitivo. MG5 Ibero 2020, un station wagon eléctrico ideal para familias que amplió la gama de MG en el segmento urbano y familiar. Además, MG reforzó su presencia en SUVs y crossovers que hoy dominan las ventas internacionales. Modelos como el MG HS o el renovado MG ZS fueron clave para que la marca volviera a ser relevante a nivel global. Lo más interesante de esta etapa es la colaboración entre Longbridge, Pina Birmingham, y los estudios de diseño en Londres con las plantas chinas de Shanghái, Nanjing y Ningde. Esto permitió que MG mantuviera un toque europeo en diseño y manejo, aprovechara costos de producción más bajos en China, ofreciera autos modernos, con buen equipamiento y precios competitivos. Era la combinación perfecta entre herencia británica y eficiencia industrial asiática. Hoy MG es una marca verdaderamente global. Reino Unido, más de 80,000 unidades vendidas en 2024, con fuerte adopción de Eos. China, el mercado más grande, con casi 100,000 unidades vendidas en 2023. México y Australia, aproximadamente 60,000 y aproximadamente 58,000 unidades, respectivamente, gracias a la combinación de precio y diseño. Medio Oriente, más de 70,000 unidades, especialmente en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Europa continental, crecimiento de más del 30% en ventas durante 2025, impulsado por SUVs eléctricos y híbridos. Los modelos más vendidos incluyen el MG CDRS, el MG H-Series y el MG 4 EUM, que combinan gasolina, híbrido y eléctrico, cubriendo prácticamente todos los segmentos urbanos y familiares. MG hoy busca recuperar prestigio con diseño británico y tecnología moderna, optimizar costos gracias a la producción en China y Asia, ser pioneros en EVs accesibles, ofreciendo autos seguros, conectados y con buen equipamiento, fidelizar a jóvenes y familias que buscan SUVs, crossovers y EVs sin renunciar a estilo y tecnología. Entre 2016 y 2025, MG logró algo que parecía imposible: reinventar su marca histórica británica como una marca global, moderna y sostenible.
Democratizó la movilidad eléctrica, ofreciendo EVs accesibles y confiables. Consolidó su presencia en mercados internacionales. Combinó historia, diseño europeo y producción eficiente, creando un modelo de expansión sostenible. Hoy MG no es solo un recuerdo de los Roadsters británicos, es un jugador relevante en la movilidad eléctrica global. Después de más de un siglo de historia, MG Motors nos enseña algo fascinante: que una marca puede reinventarse sin perder su esencia, incluso después de atravesar crisis, cambios de dueño y revoluciones tecnológicas. MG empezó en un pequeño taller de Oxford, con Cecil Kimber y su pasión por los autos deportivos. Sus primeros Roadsters biplaza eran la respuesta a un deseo universal: disfrutar del placer de conducir, no solo trasladarse de un punto a otro. A lo largo de los años, MG vivió su época dorada preguerra, se consolidó dentro de conglomerados británicos, sobrevivió a crisis corporativas y finalmente enfrentó la insolvencia bajo MG Rover. Cada etapa dejó aprendizajes sobre innovación, diseño y resiliencia. Cuando SAIC Motor adquirió MG, muchos pensaron que sería el fin de la historia británica. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. MG renació como una marca global, moderna y sostenible, combinando heritage británico con tecnología china de vanguardia. Hoy, MG no solo produce SUVs y hatchbacks atractivos, sino que también lidera la democratización de los vehículos eléctricos accesibles, mostrando que la movilidad sostenible puede ser divertida, confiable y al alcance de más personas. MG Motors nos recuerda que la historia no se trata solo de lo que fue, sino de cómo se adapta al presente y mira hacia el futuro. Una marca puede cambiar de dueño, cambiar de continente e incluso cambiar su tecnología, pero si mantiene su espíritu y conecta con las personas, siempre encontrará un lugar en el corazón de los amantes del motor. Así que la próxima vez que veas un MG circulando por la ciudad, recuerda, estás viendo más que un auto. Estás viendo más de 100 años de pasión, innovación y resiliencia sobre ruedas. Si te gustó este recorrido por la historia de MG, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu MG favorito de todos los tiempos, clásico o eléctrico?